Mateo capítulo 15, versículo 1. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y es que no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero no lo que sale de la boca. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. La palabra de Dios siempre es especial y llega a tiempo a nuestro corazón. Debemos recordar, como hemos explicado en otras ocasiones, que los fariseos conocían la palabra del Señor y la habían aceptado como palabra de Dios, pero también no podemos dejar de ignorar que ellos, al igual que a la palabra, le daban autoridad a los mandamientos de los hombres y a las tradiciones de los ancianos. Por esto es que ellos, cuando observan a Jesús y a sus discípulos comer sin lavarse las manos, lo cuestionan, porque Cristo no vino a cumplir los mandamientos de los hombres, sino que Cristo vino a hacer cumplir la verdad y a enseñar el verdadero espíritu de la ley, como hemos dicho en otras ocasiones. Aquí nosotros nos damos cuenta que los escribas y los fariseos de Jerusalén utilizaron el término cuando se refirieron a Jesús al respecto de los discípulos, que ellos quebrantan, note que lo dice así, la tradición de los ancianos. Ni siquiera dice: ellos han quebrantado la palabra, ellos han quebrantado la ley. No, le dice: tus discípulos, Señor, han quebrantado la tradición de los ancianos. Pero es que Cristo no vino a enseñar tradición de ancianos, ni Cristo tampoco vino a hacer que la gente cumpla tradición de ancianos. El Señor vino a enseñar su palabra, que es la que nosotros debemos acatar y es la que debemos tener. En primer lugar, observemos que Jesús llegó a esta declaración a fin de responder a una pregunta de unos escribas y fariseos que le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? La tradición,
una palabrita peligrosa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos un evangelio de tradición, ¿sabe? Sin darnos cuenta. No bíblico. Y ahí es donde está el problema, que chocamos con todo el mundo. Cuando usted no vive conforme a lo escrito en la palabra y no trata de adentrarse en los principios bíblicos, sino que vive conforme a tradiciones, entonces tú vas a tener problemas cuando te encuentres con un hombre bíblico, no religioso, pero sí espiritual y cristocéntrico, y tú no vas a poder entender a esa persona como le pasaba a los escribas y los fariseos. Tus discípulos le dicen, quebrantan la tradición de los ancianos. No le dijeron la palabra, no, la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces, a esta pregunta Jesús le responde con otra pregunta, para hacerle notar que lo que contamina al hombre es la desobediencia a los mandamientos de Dios, la desobediencia a la palabra del Señor, que esos escribas y fariseos estaban quebrantando día tras día. Se preocupaban más por la tradición que por lo que verdaderamente tenían que ocuparse, que era el corazón. Mi amigo, mi hermano, queremos ser lo más bíblico posible para poder llegar al corazón de la gente. Yo no tengo la culpa, ni el escritor, de que Dios apuntara en primer lugar a corregir el corazón. No tenemos la culpa. No tenemos la culpa de que cuando Samuel fue a buscar rey para Israel y vio a Eliab, el hijo de Isaí de Belén, y lo ve de lejos, como lo dice la palabra en el libro de Samuel, él fue a ungir a el hijo de Isaí, el más grande y fuerte, y le iba a echar el cuerno de aceite para ungirlo, porque lo vio físicamente preparado para él ser rey, pero no tenía corazón de rey. Ahí Dios le dijo, detente, no lo unja, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene enfrente de sus ojos, pero yo veo el corazón. No tenemos la culpa de que Dios sea de esa manera. ¿Quién soy yo para trabajar a otra cosa a la gente que no sea el corazón? Por eso que usted me va a escuchar a mí hablando de la palabra todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que te va a cambiar el corazón a ti, me va a cambiar el corazón a mí, es la palabra. El Espíritu Santo a través de la palabra. No tenemos culpa de que Dios sea el que en la palabra de Él mismo, que escribió, se dirija a la gente para trabajarle el corazón. A diferencia de los escribas y los fariseos, que se preocupaban por lo externo, por lo de afuera. Y Cristo por eso encontraba a esta gente que se le oponía a lo que Él hacía, porque ellos se preocupaban por lo tradicional, ellos se preocupaban por lo que habían aprendido por mera costumbre, no por la palabra, porque lo vieron que otros lo hacían así, y se iban traspasando las acciones, y ellos iban creyendo en eso. Y Cristo vino a derrotar todas esas cosas con un mandamiento especial, llamando al hombre a limpiar el corazón. Entonces, note algo interesante aquí. El Señor, a esa pregunta que le hicieron ellos, Jesús le respondió con otra en el versículo 3. Así es. Para escalar en el corazón de ellos. Pero Cristo no vino con tradiciones como los fariseos, sino que vino por la palabra. Respondiendo, Él les dijo, el versículo 3, ¿y por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En otras palabras, ¿por qué ustedes quebrantan la palabra de Dios para hacer caso a las tradiciones? Entonces, ¿cómo Cristo, a la pregunta que ellos le hacen, Cristo le hace otra pregunta? Y hubo como un juego de palabras, una pregunta más otra.
como ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios para hacer las tradiciones. Porque dice, Dios le mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, entienda lo que dice el versículo 5. ¿Qué era lo que ellos hacían? No honraban a su padre y a su madre, y para ser visto por los demás, le quitaban lo que podían darle a su padre y a su madre y se lo daban supuestamente a Dios, pero violentando el mandato de la palabra del Señor. Por eso es que le dice el Señor, cualquiera que diga a su padre, mi ofrenda a Dios es todo aquello con que yo pueda ayudarte. O sea, lo que tengo para ayudarte, papá y mamá, se lo voy a dar a Dios y te voy a olvidar a ti. Ve cómo Cristo le corrige esa acción y le dice, y ya no han de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, han dejado la palabra de ser cristocéntricos, bíblicos, por actuar conforme a los mandamientos de los hombres. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cristo repitió lo que dijo Isaías en la antigüedad, en el Viejo Testamento. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Yo no puedo enseñar una cosa que no está en la palabra. Aunque usted quiera escuchar que lo enseñe, no lo puedo hacer, porque eso no es honesto. A veces le cerramos la puerta a la gente de nuestras iglesias, porque tenemos, ¿sabe qué? Mandamientos de hombre, que ni siquiera el que la creó la lleva en su intimidad. Típico de aquel señor que, según cuenta alguno, decía que ver la pelota era pecado. Y que ver la pelota era pecado, y que eso era pecado. Y que la televisión eso era del diablo, y un día se enfermó, y le llegaron de visita a verlo, y estaba en el cuarto mirando la pelota en un televisor. Entonces, cuando nosotros caemos en ese grave error, cuando nosotros caemos en esa situación de legalismo, de tradicionalismo, nos estamos haciendo daño nosotros mismos y también le estamos haciendo daño a los demás, porque caemos en el grave error de creer que nunca pecamos y que somos los únicos santos y Dios no quiere que tú y yo seamos así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y dice, ciertamente no existe hombre que haga el bien todo el tiempo y nunca peque. Así lo declara la palabra. Y nosotros debemos caminar conforme a los principios establecidos de la palabra del Señor. Usted puede leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso que yo no puedo andar acusando a la gente, porque cuando acuso al otro, me estoy acusando yo mismo. Eso es claro. Por eso los fariseos y los escribas, que vivían acusando a Jesús y estorbando a Jesús, por eso en ese momento Cristo le dijo, pero ustedes entonces son pecadores igualitos, están atacando a mis discípulos porque ellos no comen, no se lavan las manos al comer, pero ustedes están deshonrando a su padre y a su madre. Entonces, ustedes están violentando el mandamiento de los hombres, de Dios, por obedecer el mandamiento de los hombres, y están acusando a mis discípulos. Así es todo aquel que vive acusando a la gente. Cuando tú lo pesas en esa balanza, te das cuenta que tiene muchas cosas que cambiar.
Por eso es que no podemos acusar a nadie, hermano. No podemos vivir un evangelio de acusaciones. Si Dios lo ha llamado a hacer de una manera, sírvale a Dios con gozo y alegría. Pero no ataque a la gente. Ni vaya usted a creer que tiene a Dios agarrado de cuello y mano y que lo tiene atado. No. No es así, hermano. No caigamos en ese error peligroso y garrafal como los fariseos y los escribas, que no respetaron a Jesús, y Cristo viene y le dice: ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por la tradición. ¿Cuántas veces nosotros invalidamos el mandamiento de Dios de amor al prójimo por la tradición? Yo no me llevo contigo. Aquella iglesia no se lleva bien conmigo. Si me invitan, yo no voy. Estamos entonces invalidando el mandamiento de Dios por la tradición. Y nos estamos pareciendo a los escribas y fariseos. Hay un espíritu de contrariedad en estos tiempos. Y no debe ser así, porque Dios no le agrada. Dios no se agrada de esto. Yo quiero que usted analice lo que dice Eclesiastés 7:20. Cuando yo me aplico a Eclesiastés 7:20, entonces, ¿sabe lo que hago? Si estoy acusando a la gente, me quedo callado y digo: pero yo no tengo criterio para acusar a nadie, porque también soy culpable. De algo soy culpable. Por eso que la salvación no es por obra, porque la ley nadie la puede cumplir 100%. Solamente Jesucristo la pudo cumplir, la ley. Entonces, Cristo utiliza un término muy fuerte para dirigirse a ellos. Le dice hipócrita. Hipócrita, le dijo el Señor. Y llamando entonces a la multitud, a todo el mundo, o sea, Cristo iba a dar una información general que era necesaria para todos, y los acercó: vengan acá que les voy a decir esto. Y les dijo: oíd y entiendan, en el versículo 10. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina. Médicamente hablando, no es así como dice aquí Jesús. Usted se toma un medicamento y se da una sobredosis, eso le va a hacer daño, ¿verdad? Usted se come una comida dañada de varios días, unas habichuelas con dulce, por ejemplo, que amanezcan afuera de la nevera, y le va a hacer daño, ¿cierto? Pero eso es en lo carnal, en lo físico, en cuanto a la salud. Cristo no se estaba refiriendo a la salud física en este caso. Cristo se estaba refiriendo a lo espiritual. Cristo se estaba refiriendo a lo espiritual, porque esto tiene que ver con lo espiritual. Si hay algún médico que está oyendo esto, dice: pero ven acá, ¿cómo que lo que entra al hombre no lo contamina? Es que en lo espiritual no te contamina. Claro que al cuerpo le hace daño, pero Cristo no estaba hablando en ese sentido en cuanto al cuerpo físico. Estaba hablando, ni médicamente, estaba hablando espiritualmente. Entonces, Él le dijo: ustedes están preocupados porque ellos comen con las manos sin lavarse. Y le diré algo. Lo importante aquí no es la tradición de los ancianos, porque eso lo inventaron los ancianos. Lo peligroso aquí es lo que entra en la boca. Es lo que entra en la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, no entendían. Y los escribas y los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. ¿Por qué usted cree que los escribas y los fariseos se ofendieron? Porque estas palabras no estaban acorde con lo que ellos querían escuchar, sino que esta palabra lo estaban, ¿qué?, reprendiendo. Esa palabra que Cristo estaba dando lo estaba reprendiendo. Y quizá hay alguien que me está escuchando que esta palabra lo está reprendiendo. Acéptela. Y no se ponga orgulloso ni prepotente. Acéptela. Y vive un evangelio genuino, un evangelio de paz, un evangelio de gozo, un evangelio
con una relación personal con el Señor. Los escribas y los fariseos, como Cristo estaba enseñando la verdad, esto le dolió en lo más profundo del corazón. Y no querían aceptar esa palabra, pues así hay gente que se resiste a la verdad de la palabra. No porque yo no lo entiendo, porque yo lo entiendo de esta manera. Y yo no comprendo eso. ¿Y cómo es posible? No, acéptelo si lo dice el Señor en su palabra. Y no le agregue cosas. Dice la palabra, no le agregue a la palabra de Dios para que Jehová no te halle mentiroso. Ni tampoco le quite. A veces le agregamos tantas cosas. Y las iglesias tienen tiempo y no crecen porque le agregamos cosas a la palabra que son mandamientos de hombre y no de Dios. Entonces, cuando los discípulos le dijeron, Señor, pero ellos se enojaron, déjenlo que son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí es importante que tú te des cuenta quién te está alimentando a ti espiritualmente, con quién tú te estás juntando, quién es el que te está guiando, quién es tu guía espiritual. Tú eres de acuerdo al guía espiritual que tienes, si estás buscando a Dios. ¿Quién es el que te está alimentando? Si lo que te están dando es tradiciones de los hombres, o si te están dando Biblia, entonces tú vas a crecer en el Evangelio. Pero si tú no estás alimentado con la palabra, tú lo que tienes son muchas luces, mucho ruido, mucho sonido. Entonces tú eres como un címbalo que suena y simplemente suena. Pero si tú estás en la palabra, tú vas a ser un cristiano estable. ¿Sabes lo que significa eso? Estable espiritualmente. Que en medio del dolor y la prueba vas a estar firme en toda situación. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos. Jesús le dice, ahí también ustedes son sin entendimiento. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Claramente lo dice aquí el traductor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Tú sabes la gente que están preocupados por lo que entra por la boca. Y no por lo que sale. No sabiendo que lo que contamina y lo que... Mira, tú con los dichos de tu boca, tú te enlazas. No solamente con los hombres, sino con lo espiritual. Y te condena, ¿sabes? ¿Sabes lo que dice la palabra? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Esta gente que lo que tienen todo el tiempo malos pensamientos. Vete de la iglesia. El hermano te tiene odio. Aquel no me ama, aquel no me llamó, que no me dieron oportunidad, que no me quieren. Eso no es de Dios, varón. Eso está saliendo de tu corazón y tienes que decirle a Dios que lo quite. Y ahí es donde el enemigo entra y utiliza esas debilidades y te hace fracasar en el evangelio. Porque son las debilidades que nosotros tenemos que el enemigo utiliza para hacernos caer. No es donde somos fuertes, es en tu debilidad. Si tú estás lleno de malos pensamientos y tienes problemas con eso, ten cuidado y pídele a Dios que te quite eso. Y dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Jesús, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer que tiene que ver con lo de afuera no lo contamina en lo espiritual. El comer sin lavarse las manos no lo contamina espiritualmente. ¿Cuánta gente están enseñando cosas que no contaminan al hombre? Y te dicen, mira, esto no. Y no apuntan a lo que Dios está apuntando. En la Biblia Dios apuntó siempre al corazón. Y yo no voy a entrar en contrariedad con nadie. Si usted quiere vivir su vida religiosa, vívala, problema suyo. Pero si usted quiere vivir una vida cristocéntrica, en un evangelio de crecimiento, en un evangelio de gozo, de paz, deje toda tradición humana y empiece a navegar en lo profundo de la palabra. Y usted verá cómo usted crecerá en el evangelio, en lo económico, y vivirá un evangelio de gozo, de paz y de alegría. Hay gente que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene alegría, porque lo que llevan es un yugo en su corazón, no a Cristo. El yugo que Cristo te dice que lleve es fácil porque Él te ayuda. Pero el yugo que te ponen
los concilios que te ponen los hombres, ese yugo duele porque ese es humano, pero que Dios te pone no, porque Él te ayuda a través de su Espíritu Santo. Te digo en este día, es tiempo de que rompas en lo espiritual, es tiempo de que crezcas en lo espiritual, es tiempo de que Dios te use, pero necesitas sacar de ti todo lo que dice aquí la palabra, que está dentro del corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, porque esas son las cosas que te contaminan y que me contaminan a mí, y no podemos aceptarla bajo ningún concepto, porque a Dios no le agrada. Si usted sabe que tiene alguna de esas cosas, pídale a Dios de corazón que le quite eso. Usted sabe que critica, que murmura a su hermano, que murmura a su iglesia, que murmura a los pastores. Si usted sabe que vive hablando cosas que no le interesan, que no le atañen, deje eso, porque eso es lo que lo contamina a usted. Si usted sabe que de su boca salen malas palabras, suelte eso en el nombre del Señor, porque usted está contaminado en lo espiritual. Si usted sabe que vive criticando a la gente y murmurando a la gente, usted está contaminado. Si usted sabe que toma algo que no le pertenece, está en fornicación, en adulterio, déjelo, porque estás contaminado. No importa la Biblia grande que tenga, no importa si oras mucho, pero si tiene estas cosas dentro de ti, estás contaminado. Suelta eso en el nombre de Jesús y empieza a vivir un evangelio de paz, de gozo, de alegría. No de religiosidad, sino de cristianismo verdadero, apegado a los principios establecidos en la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias porque tú transformas vidas, Señor. Te damos gracias porque tú rompes las cadenas. Señor, con todo el corazón nos humillamos delante de ti. Padre, obra de una manera especial. Obra grandemente, Señor, y ayúdanos a vivir un evangelio de gozo, de paz, de alegría. Un evangelio cristocéntrico, apegado a tu palabra, a tus principios. Y llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, te habló tu hermano y tu amigo, el pastor Jorge Vázquez, pastor de tu iglesia cristiana, Tiempo de Gracia.